10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo finalmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hemos llegado prácticamente al final del tiempo ordinario. El próximo domingo celebraremos la fiesta de Jesucristo Rey del Universo. Y en estos días hemos ido leyendo a San Lucas y ahora San Lucas nos cuenta cómo el Señor empieza con aquellos discursos, diríamos, escatológicos, Señor. Esos momentos en los cuales ves que has llegado a Jerusalén y se acerca la hora de padecer esa pasión, esa muerte, para salvarnos de nuestros pecados. Al recordar esto, debemos llenarnos de alegría, de una parte, curiosamente de alegría. ¿Por qué? Porque nos ha salvado, Señor. Una vez en clase, un alumno mío, en clase de teología, me preguntaba, cuando se dice que Jesús es nuestro Salvador, ¿pero de qué nos ha salvado? Y creo que es interesante, tal vez en este caso porque este muchacho no lo sabía, porque no se lo habían enseñado, porque tal vez se había olvidado. Y es importante esa formación cristiana que todos debemos recibir y debemos cultivar. Pero al mismo tiempo esa sencillez con la que le preguntaba, y le respondí justamente que Jesús nos ha salvado, que tú, Señor, nos has salvado de esos pecados, de ese pecado de nuestros primeros padres, pero también de esos pecados que cada uno de nosotros hemos cometido y que nos alejan de ti. Esa gran deuda que habíamos contraído por esa desobediencia, por esa soberbia, por ese no voy a servirte, queremos ser como dioses, y que se repite cada vez que nos alejamos de ti, Señor, pues es justo de eso de lo que nos ha salvado, pagando la deuda. Sí, en efecto, una pregunta tan sencilla, y que tal vez alguno puede decir, ¿cómo es posible que no lo sepa? No, no lo sabía. Y nos ayuda, creo, ese tipo de preguntas a hacer un poquito de examen. Si estamos agradecidos, si amamos más al Señor. Y ahora, en estos días, estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, y ya hoy el Señor, diríamos, en la teología se pone escatológico, ¿no? Empieza a hablar, en efecto, de los últimos días. Y hoy en día también, Señor, mucha gente se preocupa cuando es el fin del mundo. Pero la pregunta es, ¿se preocupan del fin del mundo por la curiosidad? ¿Porque ya no van a poder seguir disfrutando de los bienes terrenos? ¿O porque quieren estar preparados para ese momento, sea del fin del mundo como de su propia muerte, nuestra propia muerte? Y es un poco lo que nos advierte el Señor en este Evangelio de hoy. Nos cuenta San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra, de calidad y exvotos, Jesús les dijo, esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Imaginemos que los que oían al Señor, los que te oían a ti, Señor, quedaron totalmente en shock, ¿no? Sorprendidos. Porque para ellos el templo era una joya y seguramente, por las descripciones que nos llegan de los historiadores, con esa construcción que había hecho Herodes, era una cosa impresionante, bellísima. Y de hecho, se lo cuentan esos judíos, le cuentan al Señor con orgullo. Por supuesto, mira el templo, qué hermoso, el templo, la casa de Dios. Diríamos que estaban orgullosos de la obra de sus manos. Pero de pronto el Señor, con un balde de agua fría, les dice, esto que ven aquí no va a quedar nada. Qué curioso porque se cumplió verdaderamente unos años después con esa destrucción que realizaron los romanos. Pero el Señor, tu Señor, ibas mucho más al fondo. Porque podemos sacar varias enseñanzas. De una parte, a poner nuestra esperanza, a poner nuestra confianza en ti. Porque todo lo que hay en este mundo pasará. Este cuerpo que tenemos pasará.
Es bueno cuidar nuestra salud, es buenísimo hacer deporte, es bueno pues estar en forma, ¿no? Tampoco que seamos unos modelos o unas esculturas de Miguel Ángel, de mármol, ¿no? Sino que busquemos estar bien para cuidar esa salud, como parte también de esa virtud, de la templanza, no únicamente por vanidad, para que me vean, para lucirme, pero saber que esto pasará, este cuerpo, que a lo mejor ese carro, ese celular último modelo, esa casa, pasarán y debemos disfrutarlas. De hecho, tanto la segunda lectura como el Evangelio van en la línea de tenemos que vivir en nuestro tiempo. Aquellas personas que estamos en el mundo, pues algunos como sacerdotes, por supuesto, justamente para llevar a Cristo, pero la gran inmensa mayoría de fieles de la Iglesia están en el mundo. Y San Pablo dice, trabajar, ¿no? Trabajar. Dice, nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A esos les mandamos y exhortamos por el Señor Jesucristo que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Sí, aquí San Pablo nos anima a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? Santificarlo. Ese es el mensaje que San José María recibió de ti, Señor, aquel 2 de octubre de 1928. La santificación en medio del mundo. Que todos los quehaceres, que todos los oficios, trabajos, profesiones honradas, honestas, son justamente la materia de nuestra santificación. Y así, en medio de esas preocupaciones buenas, lícitas, ese trabajo, ese día a día, es donde debemos encontrarte, donde debemos preparar ese cielo que nos tienes prometido, Señor. Y así, en efecto, no tendremos miedo cuando tengamos que comparecer ante tu tribunal, sea con la muerte, ese juicio particular, como ese juicio universal cuando vengas tú, Señor. Porque al haberte tratado en la oración, como estamos haciendo ahora en estos 10 minutos, en esos sacramentos, en la Eucaristía, donde estás tú, Señor, o cuando nos hayamos podido extraviar, cuando nos hayamos podido romper una pierna y te encontramos y nos curas en ese sacramento hermoso de la confesión, te tocamos, vivimos contigo, estás en nuestra alma, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro salón de clases, en el colectivo, en la combi, en el metro, en la calle, donde sea. Y entonces, después de habernos gastado, porque no, un cristiano no puede ser una persona ociosa. No, es que yo voy a misa y todos los días y estoy rezando 20 rosarios, pero luego me dedico a hacer nada, ¿no? Pues no habría una unidad de vida, sería incoherente. Trabajando en lo humano, trabajando también en la santidad. Y entonces, cuando tú nos llames, Señor, estaremos allí, listos para recibirte. Tú, mejor dicho, estarás listo para recibirnos. Y como dicen esas palabras de la Escritura, ¿no? Ven, siervo fiel y prudente, ¿no? Entra en el gaudio de tu Señor, en la alegría de tu Señor. Sí, esa es la alegría que nos da pensar poder verte, Señor, algún día. Pero después de haber trabajado intensamente, de haber tratado de sacar adelante ese reino de Dios en la tierra, en que vemos que muchos se esfuerzan por destruirlo. Como dice ese Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos traman cosas vanas? Sí, vemos que se ataca a la iglesia, vemos que se ataca a los cristianos, incluso en algunos países físicamente los templos. En algunos países son perseguidos los cristianos, y tú lo dices, lo comenta hoy el Evangelio, ¿no? Que seremos perseguidos en tu nombre. Ayúdanos, Señor. Sean esas circunstancias aquellos hermanos nuestros católicos, cristianos, que son perseguidos físicamente, activamente, como también a nosotros, porque somos atacados constantemente por esas acechanzas del enemigo, del demonio, también por nuestra debilidad, por nuestra poquedad. Pero si lo damos todo, ¿no?, en la cancha, contigo, Señor, pues terminaremos exprimidos como un limón,
como también le gustaba decir a San José María, y finalmente podremos darte ese abrazo definitivo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.